riqueza arqueológica y riqueza geológica. Son dos de los aspectos menos visibles de nuestro paisaje, pero que nos hacen destacar como territorio a nivel europeo. Sean bienvenidos, señores. Hoy les llevaremos algunos de los puntos más llamativos de nuestro paisaje y además haremos una parte del camino. Llegaremos hasta Samos para descubrirles qué se esconde detrás de uno de los monasterios más populares del camino francés. Ni se muevan, porque empezamos. ¿En qué nos parecemos y qué nos diferencia? Nuestro paisaje, nuestras condiciones meteorológicas, poco entienden de límites administrativos. Galicia se divide en 4 provincias y también en 12 grandes áreas del paisaje. Este atlas deriva de la estrategia de paisaje definida por el Instituto de Estudos do Territorio, un organismo que depende de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que dirige este arquitecto aragonés de raíces gallegas. Delimitamos las 12 grandes áreas basándonos en los elementos que para nosotros son invariantes, ¿no? Cosas que no percibimos, que están cambiando, pero que realmente se están moviendo, ¿no? Que son la litología, la geología, que son las montañas, ¿no? Cómo se mueve el terreno, el territorio, los ríos, cómo el agua va moldeando también, va dándole pues su carácter a los diferentes tipos de rocas que tenemos en el territorio, y después, de alguna manera, una vez conformados esas montañas, esos ríos, cómo se condiciona el clima. Las zonas de Lugo, las siguientes, sierras orientales, sierras surorientales, chairas lucenses y ourensanas, las ribeiras del Miño o Baixo Miño, Galicia Central. Así hasta 12 áreas unidas por las características que visten sus territorios. El Atlas del Paisaje, elaborado por el Instituto do Territorio, es un documento similar al de comunidades como Cataluña y Valencia, pero único en su profundidad y trascendencia. El equipo de Manuel Borobio desea que sea un documento respaldado y consensuado por la comunidad científica y la sociedad. En su elaboración y durante el proceso de la estrategia del paisaje, el Instituto creó expectación entre expertos nacionales e internacionales. Están muy expectantes porque realmente Galicia de por sí, y desde la distancia es un territorio, todo el territorio gallego es tremendamente agradable, tremendamente hermoso, ¿no? O sea, tiene lo que solemos decir es que cuando bajas en el zoom te encuentras con cosas que no toleran esa mayor precisión o ese mayor detalle, ¿no? Es ahí donde se quiere intervenir, ¿no? En ese cómo hacer las cosas para que desde el detalle sigamos construyendo o manteniendo un territorio tremendamente hermoso y valioso, ¿no? La Ley Gallega del Paisaje orientará nuestro futuro. Lo hará intentando por todos los medios que entendamos nuestro pasado sin caer en la desidia ni en la imitación. No siempre es cuestión de estar continuamente imitando. Yo creo que tenemos que ser tremendamente imaginativos y creativos y, en todo caso, prosperar para aproximarnos más a las dinámicas naturales, ¿no? Y es que solo se protege lo que se ama, y solo se ama lo que se conoce.